¿Qué significa tener una comunión íntima con Dios? ¿Cómo podemos alcanzarla y qué beneficios nos trae? A continuación te lo explicaré. La comunión íntima con Dios es una relación personal y profunda que tenemos con Él. Es más que solo hablar con Dios, es escucharlo, sentirlo, conocerlo y amarlo. Esta comunión íntima es lo que nos convierte en hijos de Dios, no solo en criaturas de Dios. La comunión íntima con Dios nos otorga paz, gozo, sabiduría y propósito. Para lograr esto debemos hacerlo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es Dios mismo. Es quien nos convence de pecado, nos guía a toda verdad, nos consuela, nos fortalece y nos da dones espirituales. El Espíritu Santo es quien nos conecta con Dios y nos hace partícipes de su naturaleza divina. La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, «Os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros». Esto significa que el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador. El Espíritu Santo nos da la capacidad de comunicarnos con Dios y de escuchar su voz. Pero, ¿cómo podemos activar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? La respuesta es a través de la adoración. La adoración es la expresión de nuestro amor y reverencia a Dios. Es más que solo cantar canciones, es redimir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra vida a Dios. La adoración nos permite entrar en la presencia de Dios y experimentar su gloria. La Biblia dice en Juan 4:23-24, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Esto significa que debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, guiados por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y nos habla al corazón. El Espíritu Santo nos revela los pensamientos, los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Nos da discernimiento, dirección y confirmación. Nos hace sensibles a la voz de Dios y nos hace obedientes a su voluntad. Si quieres escuchar a Dios cuando oras, debes tener una comunión íntima con Él a través del Espíritu Santo. Debes adorar a Dios con todo tu ser y dejar que el Espíritu Santo te hable al corazón. Debes estar atento a las señales, las sincronías y las sorpresas que Dios te envía. Debes estar dispuesto a seguir las instrucciones, las correcciones y las bendiciones que Dios te da. Si haces esto, te aseguro que tu vida cambiará por completo. Escucharás a Dios cuando ores y verás sus respuestas en tu vida. Tendrás una relación personal y profunda con el Creador del universo. Serás un hijo de Dios, no solo una criatura de Dios. Tendrás paz, gozo, sabiduría y propósito. Sin embargo, en nuestra búsqueda de una comunión más profunda con Dios, nos encontramos enfrentando obstáculos que a menudo nos impiden experimentar su presencia de manera íntima y cercana. ¿Cuáles son estos obstáculos y cómo podemos superarlos? Veamos algunos ejemplos. En Mateo 6:14-15 leemos lo siguiente: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». El perdón, como nos enseña esta cita bíblica, es un elemento crucial en nuestra relación con Dios. Cuando retenemos el perdón hacia aquellos que nos han herido, construimos muros que nos separan de la gracia divina. La falta de perdón no solo afecta nuestras relaciones humanas, sino que también obstaculiza nuestra comunión con el Padre Celestial. Es un recordatorio de que al perdonar abrimos las puertas para recibir el perdón y la paz de Dios en nuestras vidas. El siguiente ejemplo del que te quiero hablar se encuentra en la cita bíblica Marcos 9:23. Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible».
podemos interpretar que la incredulidad actúa como un freno para nuestra fe y confianza en el poder de Dios. Cuando dudamos de su capacidad para obrar milagros en nuestras vidas, limitamos su acción transformadora. Esta falta de fe no solo nos impide experimentar el poder de Dios, sino que también socava nuestra relación con Él. Es esencial recordar que Dios es omnipotente y que nuestra fe en Él es la llave que desbloquea su poder en nuestras vidas. El siguiente ejemplo está en la cita bíblica Santiago 4:8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto significa que la falta de consagración nos aleja de la presencia de Dios. Cuando no nos dedicamos completamente a Él, permitimos que otras prioridades ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. La consagración implica rendirnos por completo a la voluntad de Dios y comprometernos a vivir una vida de santidad y obediencia. Es un llamado a apartarnos del mundo y buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice en Juan 15:5: Yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ten en cuenta que estos obstáculos, aunque desafiantes, no son insuperables. Con la ayuda del Espíritu Santo y una disposición de corazón, podemos superarlos y experimentar la plenitud de la comunión con nuestro Creador. Al perdonar a los demás, creer en el poder de Dios y consagrarnos por completo a su servicio, abrimos las puertas para una relación íntima y transformadora con Él. Existen historias bíblicas que nos enseñan sobre los obstáculos que podemos encontrar al escuchar a Dios y cómo podemos superarlos. ¿Alguna vez te has sentido frustrado, confundido o desanimado cuando oras y no recibes una respuesta clara de Dios? Muchos personajes bíblicos pasaron por situaciones similares y tuvieron que enfrentar desafíos en su comunicación con Dios, pero también aprendieron a confiar en Él, a persistir en la oración y obedecer su voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos de estos personajes y cómo sus historias pueden inspirarnos y fortalecernos en nuestra vida cristiana. El primer personaje que vamos a ver es Moisés, el gran líder del pueblo de Israel que liberó a su nación de la esclavitud de Egipto. Moisés tuvo una relación muy cercana con Dios, tanto que la Biblia dice que Dios hablaba con él cara a cara, como quien habla con su amigo. Éxodo 33:11. Sin embargo, esto no significa que Moisés siempre entendiera lo que Dios le decía o que no tuviera dificultades para escucharlo. De hecho, hubo varias ocasiones en las que Moisés se sintió inseguro, temeroso e impaciente al seguir las instrucciones de Dios. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo que lo había elegido para liberar a su pueblo, Moisés se llenó de dudas y excusas. Le preguntó a Dios quién era él para ir ante el faraón, qué nombre debía decirle al pueblo que lo había enviado, qué hacer si el pueblo no le creía, cómo hablar si él era tartamudo y si no podía enviar a alguien más en su lugar. Moisés no se sentía capaz ni digno de cumplir la misión que Dios le había encomendado y trató de resistirse a su llamado. Pero Dios le respondió con paciencia y le dio señales, palabras y recursos para que confiara en Él y en su poder. Dios le dijo: Yo estaré contigo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos tener miedo o dudar de lo que Dios nos dice, especialmente cuando nos pide que hagamos algo que nos parece difícil o imposible. Pero Dios no nos deja solos, sino que nos acompaña, nos capacita y nos provee de todo lo que necesitamos para obedecerlo. No tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas, sino en las de Dios, que son infinitas. Así que la próxima vez que sientas que Dios te está llamando a hacer algo, no le pongas peros, sino que dile: heme aquí, envíame. Isaías 6:8. Otro obstáculo que Moisés tuvo que superar fue cuando se encontró con la rebelión de su pueblo en el desierto. A pesar de haber visto los milagros de Dios en Egipto, el cruce del Mar Rojo y la provisión de maná y agua, el pueblo de Israel se quejaba constantemente, dudaba de Dios y se volvía a la idolatría. Una de las peores ocasiones fue cuando hicieron un becerro de oro y lo adoraron, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley.
Dios se enojó mucho con el pueblo y quiso destruirlo, pero Moisés intercedió por ellos y le pidió a Dios que perdonara su pecado y no los abandonara. Moisés le dijo a Dios: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Éxodo 33:15. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos sentirnos frustrados o desanimados por la actitud o la incredulidad de los demás, especialmente cuando estamos tratando de seguir a Dios y de hacer su voluntad. Pero no debemos rendirnos ni perder la esperanza, sino que debemos perseverar en la oración y en la intersección por los que nos rodean. Dios es misericordioso y fiel y escucha nuestras súplicas. Él no nos abandona ni nos deja solos, sino que va con nosotros y nos guía con su presencia. Así que la próxima vez que te sientas tentado a abandonar tu misión o darte por vencido con alguien, recuerda que Dios está contigo y que Él puede cambiar los corazones. Otro personaje que tuvo que enfrentar obstáculos para escuchar a Dios fue Elías, el gran profeta que luchó contra la idolatría y la corrupción en Israel. Elías fue un hombre valiente y apasionado por Dios que hizo grandes milagros y confrontó a los falsos profetas de Baal. Sin embargo, también tuvo momentos de debilidad y desánimo, especialmente cuando fue amenazado por la reina Jezabel, que quería matarlo. Elías huyó al desierto y se escondió en una cueva, sintiéndose solo, derrotado y con ganas de morir. Le dijo a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. Pero Dios no lo dejó así, sino que le envió un ángel para que lo alimentara y lo fortaleciera. Luego Dios se le manifestó en un viento suave y delicado, y le habló con ternura y consuelo. Le dijo a Elías que no estaba solo, que había otros 7,000 fieles que no se habían inclinado ante Baal y que tenía una nueva misión para él. Dios le dio a Elías un nuevo propósito y lo renovó con su amor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos sentirnos deprimidos o agotados por las dificultades o las amenazas que enfrentamos en nuestra vida cristiana, pero Dios no nos abandona ni nos deja en nuestro desánimo, sino que nos busca y nos restaura con su presencia. Él nos da aliento, descanso y una nueva visión para seguir adelante. Así que la próxima vez que te sientas desanimado o sin fuerzas, busca a Dios en la quietud y déjate consolar por su voz. Él tiene un plan para ti y no te dejará solo. El tercer personaje que vamos a ver es David, el rey de Israel que fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14. David tuvo una relación muy especial con Dios, basada en la fe, la adoración y la obediencia. Pero también tuvo momentos de pecado, de dolor y de confusión que le dificultaron escuchar a Dios. Uno de esos momentos fue cuando cometió adulterio con Betsabé y luego hizo matar a su esposo Urías. Para encubrir su pecado, Dios envió al profeta Natán para confrontar a David y hacerle ver su error. David se arrepintió sinceramente y clamó a Dios por perdón y restauración. Le dijo a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10, 12. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos caer en el pecado y alejarnos de Dios, pero no debemos quedarnos en esa situación, sino que debemos reconocer nuestro error y pedirle a Dios que nos limpie y nos renueve. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de corazón y volvemos a Él. Él no quiere que vivamos en la culpa ni en la condenación, sino que experimentemos el gozo de su salvación y la paz de su presencia. Así que la próxima vez que peques o te sientas lejos de Dios, no te escondas ni te excuses, sino que confiésale tu falta y pídele que te restaure. El último personaje que vamos a ver es Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de cómo tener una comunión íntima con Dios y escuchar su voz. Jesús vivió una vida de oración, de obediencia y de amor a su Padre. Siempre buscaba la voluntad de Dios y se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Sin embargo, también tuvo momentos de prueba y de angustia, especialmente cuando enfrentó la cruz.
En el huerto de Getsemaní, Jesús oró con el fervor y dolor, pidiéndole a Dios que si era posible pasara de él esa copa, pero también se sometió a su voluntad y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que a veces podemos enfrentar situaciones difíciles o dolorosas que nos hacen dudar o sufrir, pero debemos seguir confiando en Dios y en su plan para nosotros. Dios sabe lo que es mejor y tiene un propósito para todo. Si seguimos su voluntad, aunque no la entendamos o nos cueste, veremos su gloria y su victoria. Así que la próxima vez que enfrentes una prueba o un sufrimiento, no te rindas ni te quejes, sino que ora como Jesús: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día, que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.